Sobre el tema de Venezuela, en este seguimiento, el juicio que hay contra Nicolás Maduro, eh, la retractación por parte del, entiendo, Ministerio de Justicia, que retiraron también una de las acusaciones que había contra el presidente Donald Trump o la modificaron, ya nos estarás clarificando sobre ese tema. Y la respuesta, el diálogo que hay entre Donald Trump y la presidenta de México, ¿cuál es tu valoración, Federico? Am, bueno, si quieres, la retractación primero. Sí, Em, en realidad, en términos estrictamente judiciales, no hay retractación porque conocimos la acusación hasta el momento en que se presentó a el presidente secuestrado ante el juez en Brooklyn. Eh, lo que hay es una contradicción entre el discurso previo que justificaba esa captura, me corrijo, ese secuestro como una acción judicial que tenía que ver con un cártel llamado de los Soles, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de repente eso ya no está reflejado en la acusación. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente estamos ante una fabricación, que es una cosa es la narrativa pública que se presenta y otra cosa es lo que se lleva ante el tribunal. Ojo, podemos verificar esto no solo por esta contradicción, que muchos dicen, bueno, es una retractación porque habían dicho y luego ya no dijeron. Pero en realidad no, porque no lo habían acusado. Eh, Ahora, ¿cómo corroboramos que esto realmente ocurre? Porque tenemos un testimonio de un operativo que se presenta como ex espía de la CIA y de la DIA, que es el Department eh, Defense Intelligence Agency, o sea, la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa, que entrevistó Carmen Aristegui. Este hombre dice, y le dijo tres veces a Carmen Aristegui, que la acusación por narcoterrorismo supuesta era un engaño, era una excusa, un pretexto. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Lo que está detrás de este cambio en la narrativa es la demostración de que lo que teníamos era una falsa acusación. Y fíjate, ya se me olvidó la otra cuestión. Ah, la intervención de la presidenta. ok. Eh, a ver, aquí hay otro detalle. Y ahorita que lo voy pensando, esa es la liga. Nuestro espía entrevistado por Aristegui, que ojo, eso es una vergüenza de Aristegui, ve las fuentes que anda buscando. Em, Nos dice, esto es un engaño, es un pretexto. Y luego oímos durante la última semana a Trump y a Marco Rubio diciendo que pues ahora hay que hacer algo en México o hay que hacer algo en Colombia o hay que hacer algo en Groenlandia. Eso te da una idea de el delirio que está ocurriendo en el poder ejecutivo de los Estados Unidos. Em, y obviamente la presidenta busca hablar con su homólogo en Estados Unidos para preguntarle de qué se trata eso que están diciendo. Bueno, nos tranquiliza a todos que en la conversación cara a cara, que tiene tres testigos, el subsecretario mexicano para América del Norte, el canciller y el secretario de Seguridad, están ahí y eh, Trump, como suele hacer, ya no repite sus amenazas, insiste en que puede, entre comillas, ayudarnos, pero le dicen no, no, gracias. Y entonces regresamos al punto anterior, en términos oficiales. Ahora, la presidenta no lo dice, pero me parece muy obvio que si dentro de 3 horas o mañana o dentro de una semana a Trump se le ocurre decir otra vez lo mismo, lo va a volver a decir porque es impredecible, es delirante. Em, y esto afecta a todos. Si tú haces una revisión de los comentaristas, tanto en la prensa como en la academia de Estados Unidos, lo que existe es
el horror, porque se vuelve completamente impredecible el escenario internacional ante esto. Entonces, qué bueno que hubo la conversación, pero tampoco hay que decir, esto ya se acabó. Hoy, creo que la crisis va a continuar. A mí lo que me pareció interesante es que la presidenta como que lleva las cosas a lo que en teoría debería ser importante. México tiene una relación compleja comercial y lo que importa con Estados Unidos es la revisión, evaluación del TEMEC, que parece que no estaba en el horizonte real de Trump, porque lo que nos dice la presidenta es que ella sacó el tema a petición de él. ¿Algo más? Sí, tal cosa. Eso lo vemos después. Entonces, realmente no parece que le interese, esa sería mi lectura personal. Pero hay una conexión con una pregunta que le hicieron a la presidenta, que qué opinaba acerca de una promoción de varios diputados demócratas federales en Estados Unidos, donde le piden a la Casa Blanca que se abstenga de cualquier acción violenta en contra de México, porque México es un socio comercial esencial de los Estados Unidos. Este, la presidenta contestó muy bien, en mi opinión, porque ella dice, se agradece mucho, pero tenemos una muy buena comunicación no solo con los demócratas, sino también con los republicanos, porque México no puede darse el lujo de pelearse con ninguno de los dos partidos en el Congreso. Pero el qué bueno que sacaron el tema, creo que fue Serrano, por cierto, es el que lo sacó en la mañanera cuando le preguntó. ¿Y por qué es bueno? Porque en el tema Venezuela lo que tenemos que estar muy atentos es las profundas divisiones constitucionales que hay en Estados Unidos. Y yo cerraría mi intervención con esto. Mientras en Venezuela tú lo que tienes hasta este momento, acuérdense que vamos día a día, hora a hora casi, lo que tú tienes en Venezuela No, yo es, te lo pido. tienes continuidad constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, donde todos los órganos constitucionales de gobierno están coordinándose, es lo que vemos hasta ahora. En Estados Unidos tienes exactamente lo contrario. Tienes al Congreso con una resolución del Senado, que es la primera parte de una resolución del Congreso, ya diciendo, presidente, no debes hacer más ataques sin permiso del Congreso, porque son actos de guerra. Y luego tienes a un gobernador que convoca a su Guardia Nacional ante los abusos del ICE en Minneapolis, y tienes estos ataques continuos y la movilización de la sociedad norteamericana. Y aparte, la misma Suprema Corte de Estados Unidos ya discutiendo con mucha dificultad todas las cosas que está haciendo Trump. Y tú lo mencionaste al principio, Ernesto, esta pretensión de acusar penalmente a lo que equivale al presidente del Banco Central, o sea, el Banco de México en México, que es el presidente de la Reserva Federal. O sea, lo que tienes en Estados Unidos es un quiebre del orden constitucional por los delirios de Donald Trump. Entonces, yo creo que eso hay que estar atentos a ver qué pasa. Ya, gracias, gracias, Federico. Ya se encuentra el maxi abogado David Peña. David, buenos días. Hola, buenos días, Ernesto Federico, la audiencia, buenos días. Buenos días. Pues por ahí la gente por ahí escribe que le hiciste el día porque te vieron en la marcha ahí sobre Venezuela, así que Sí, le ahí hiciste el día. anduvimos en solidaridad, obviamente. Eso, mi querido David. David, pues iniciamos con el tema de Venezuela a propósito de la conversación que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, cuando Trump, en esas formas que tiene, le pregunta que qué opina, ¿no? De lo que hizo Estados Unidos en Venezuela, comentaba que considero que la presidenta cabeció bien ahí la pregunta, porque es estas formas de querer intimidar y a ver si el presidente en turno a quien le está preguntando, o presidenta, se agacha, se defiende o qué. Y bueno, dio una respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sobre el tema de Nicolás Maduro, en esta lógica del seguimiento, yo te preguntaría, uno, sobre la conversación, si estuviste ahí atento en lo que pasó en la mañanera, lo que explicó la presidenta,
cuál era tu opinión y particularmente o además sobre el tema de Venezuela. Y el otro, que es el juicio contra Nicolás Maduro. Hay un planteamiento que hay dentro de la Constitución de los Estados Unidos, entiendo, ya me aclararás, David, que no puede el gobierno de Estados Unidos detener, secuestrar y detener a un presidente en funciones de otro país. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuál es tu mirada frente a estos planteamientos? Sí, mira, estuve, perdón, escuchando una parte de la mañana, no escuché la descripción, digamos, la conversación, pero un poco en esta parte creo que el gobierno mexicano está jugando el juego de Estados Unidos, jugando en términos buenos, no me parece que esté cayendo en el juego, que hay una diferencia, digamos, entra en este proceso de negociación con Estados Unidos, en este proceso de diálogo más que de negociación con Estados Unidos, y creo que en efecto lo que ha estado buscando Trump en diferentes momentos antes del 3 de enero, durante todo el año anterior de su gobierno, era precisamente mandar estos mensajes duros, estos mensajes, estos posicionamientos duros, sobre todo en tema arancelario, para buscar un diálogo con la contraparte bajo este esquema de presión. Es decir, es un esquema muy trumpista, ¿no? Es un esquema muy del presidente que ha estado utilizando prácticamente todo el año de su gobierno, no solo con México, con muchos otros países, para hacer este proceso de mediación, de negociación, bajo una lógica en donde él da el primer paso. Es decir, en esta mediación no llegas entre iguales, como lo decía la presidenta Delcy Rodríguez, no llegas entre pares, no llegas entre iguales, sino que al final llegas ya con pues con una presión, con una amenaza encima de ti. Entonces, eso le va dando siempre ventaja a Donald Trump. Por eso lo que vemos, creo, ahora ya en un año después de su gobierno, lo que vamos viendo es esta forma de negociar muy perversa, muy gangsteril, pero es una forma al final en la que él va dando pasos hacia adelante para presionar, genera la reacción para establecer un diálogo, una comunicación, y en ese proceso o en ese procedimiento va fijando condiciones que probablemente llegando de tú a tú, en 0-0, no podría fijar o sería más complicado fijar. Aquí lo que va haciendo es le va subiendo el nivel, ¿no? Entonces, en el escenario de lo que acaba de pasar con Venezuela, lanza esto de que vamos a atacar por tierra a los cárteles mexicanos, tenemos que hacer algo. Y este discurso que sigue de los cárteles gobiernan México, los cárteles gobiernan México, que es esta parte del discurso, digamos, de la narrativa, y eso un poco aquí haciendo paralelismo con lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, igual, perdón por la hilación, pero en Venezuela lo que pasa es esta construcción narrativa es el presidente es un narcopresidente que lidera o protege a un cártel o lidera un cártel que se llama el Cártel de los Soles. Ellos mandan droga a los Estados Unidos y por lo tanto nosotros los vamos a ir a detener al jefe del cártel. En esa narrativa sigo con este hilo que hice con los dos temas. En esta misma narrativa justifica, entre comillas, la intervención. ¿Y por qué? En esta parte que decías, la invasión y la intervención, Ernesto, claro, cuando tú presentas en el ordenamiento nacional de Estados Unidos que vas a atacar o a detener a una persona que es un presidente de otro país, está el principio general internacional de inmunidad, digamos, para los presidentes, inmunidad diplomática al final para las y los presidentes, y la forma en la que le dan vuelta el gobierno de los Estados Unidos, que es lo mismo que hicieron para no pedir permiso en el Senado, que es la misma forma que le están dando vuelta, es decir, tenemos una orden de aprehensión girada por un juez nacional con base en elementos, datos de prueba presentados en un procedimiento y por lo tanto vamos a ejecutar una orden de aprehensión contra una persona, no a destituir un presidente, no a derrocar un gobierno, no a intervenir una nación, sino a detener a una persona que tiene una orden de aprehensión. Obviamente, ya lo decíamos aquí la semana pasada, eso viola todos los tratados internacionales, no todos pues, pero los tratados internacionales referidos con la inmunidad diplomática, con la soberanía de los países, la Carta de los Derechos, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 1 y 2,
Es decir, ya habíamos hecho el recuento de todas las violaciones que se estaban cometiendo, pero esa es la forma en la que Estados Unidos le está dando vuelta. A mí lo que me parece profundamente grave no es que lo haga el Departamento de Estado con este tipo de acusaciones o la Fiscalía del Sur de Nueva York, sino que el Poder Judicial de Estados Unidos, es decir, las Cortes de Estados Unidos, estén validando este tipo de actuaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Aquí hacemos la crítica un día así y otro también sobre la forma en la que actúan las fiscalías y el Poder Judicial. Y creo que la parte del Poder Judicial en Estados Unidos también se nos está quedando fuera. Juezas, jueces, magistrados están actuando, alineándose con esta política trompista, facilitándole la actuación de la política trompista. No estoy hablando en general, no estoy diciendo que todo el Poder Judicial, hay de un lado y del otro, sin lugar a dudas, hay suspensiones muy importantes, hay intervenciones muy importantes del Poder Judicial en Estados Unidos para detener la actuación de ICE en algunos estados, pero en este caso en particular, a sabiendas de que se le está dando vuelta a la ley, de que es un fraude a la ley, decimos nosotros, se sigue legitimando desde el lado del Poder Judicial. Entonces, creo que hay un dato igual, la forma en la que cómo se va a estar comportando en este caso ahora las Cortes estadounidenses de aquí en adelante. Y último punto, nada más en este primer saque, no me parece menor que en la votación que hubo en el Senado, en el Senado estadounidense para fijar la posición, digamos, a ver, no fijaron posición, para ordenar al Ejecutivo, a Trump, de que no hubiera más actos militares en Venezuela, en esa posición política que no es vinculatoria, no es obligatoria, pero al final tiene un efecto político importante. 8 de los senadores que votan a favor de esta resolución son senadores republicanos. Es decir, ahí hay un mensaje político también en donde se va viendo que ya no está, cuando menos en este caso en concreto, en este caso en particular, actuando en bloque toda, digamos, la fuerza republicana en el Senado de estadounidense. Habría que ver cómo se siguen dando los rejuegos, cómo se siguen dando los cambios, pero creo que igual el Senado de la República va a tener, el Senado de allá, digamos, va a tener un posicionamiento o va a tener un papel fundamental cuando se empiece a analizar este tema de la posibilidad o la probabilidad de que Estados Unidos, el gobierno de Trump, quisiera hacer actos militares en tierras nacionales, o digamos actos de presencia armada o actos de detenciones o cosas así. Creo que el Senado de Estados Unidos también ahí tendría un papel importante. Gracias, gracias David y gracias Federico. Vamos a seguir en el marco, aprovechando que estamos en el marco internacional, esta otra propuesta que hacía David de las elecciones en Honduras, el voto por voto, casilla por casilla, después de esta intervención, estas elecciones, pues que se hizo un escándalo por el nivel, por los alcances de la intervención de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump en estas elecciones, la conducta del Consejo Nacional Electoral en el conteo, el retraso del conteo, y ahora hay una disputa por querer imponer a Tito Asfura, el candidato de Donald Trump, y la negativa de este partido del conteo voto por voto, a una historia que ya conocemos en México. Hay una nota de Telesur del día de ayer precisamente sobre el tema a propósito de que la presidenta Xiomara Castro pues le está ordenando al Consejo Electoral que abra las otras boletas, que se haga el conteo. Este es un breve resumen que hace Telesur que nos parece valioso y regresamos a la mirada de los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Hola Luis, qué gusto saludarte desde Tegucigalpa, Honduras. Es así, la presidenta Xiomara Castro ha hecho esta invitación al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
para que conozca de primera mano el proceso electoral. Recordemos que se realizaron dos declaratorias, la presidencial y también la de los diputados y las alcaldías de manera ilegal y sobre todo porque no habían terminado los escrutinios especiales, lo que representa alrededor de 1 millón de votos de hondureños. Es por eso que la presidenta sancionó este decreto que se interpuso en el Congreso Nacional el pasado jueves, luego de que varios y miles de hondureños exigieran de manera directa la instalación, o mejor dicho, el conteo de voto por voto y también exigían la nulidad. Es por eso que la presidenta destacó y me gusta una parte dentro de su mensaje que ella explica y dijo, con mi firma yo he autorizado este decreto para que se realice el conteo voto por voto. Es decir, que sería la primera vez en la historia que un presidente se interviene de manera directa por la democracia en las elecciones al mismo tiempo que le da a entender al mundo entero que no es Donald Trump el que decide en el proceso democrático, hace valer la autodeterminación de los pueblos, Luis, y es lo que ella ha asegurado. Por lo mismo hace la invitación. Quiero decir también de manera directa que según los datos estadísticos del consejero Marlon David Ochoa, también del Partido Libertad y Refundación y parte del Partido Liberal, quien sería el presidente, o bueno, o según las estadísticas, es Salvador Narrala. Sí se realiza el conteo voto por voto. Cabe destacar que el día de ayer el Tribunal de Justicia Electoral dejó por fuera al edil capitalino Jorge Aldana. También ya por parte de Salvador Narrala se están agotando las instancias específicamente en el Tribunal Superior de Cuentas. Es lo que está sucediendo. La presidenta Xiomara Castro ha hecho valer la decisión de los hondureños de realizar el conteo voto por voto de las más de 19,000 actas que hay en todo el territorio nacional. Luis, si no hay consulta, regreso contigo. David Peña, ¿qué decir al respecto del proceso postelectoral que se está viviendo en Honduras y esta exigencia que hay, también intentos de la oposición, de la que ahorita es oposición, pero que está a punto de no serlo, y entrar al gobierno, que le están intentando también la destitución del presidente del Congreso Nacional de Honduras? ¿Qué decía al respecto ahí, David? Uy, mira, aquí el recuento, justo el compañero de la nota que presentabas, Ernesto, hacía un breve recuento. Yo no intentaré repetirlo, solo dos o tres claves que me parece importante para poder entender. La primera de ellas empezaría desde el final. No hay en la legislación hondureña, en la legislación electoral, la posibilidad, no está reconocida la posibilidad de un recuento total de votos. Dirías tú, Ernesto, eso ya lo escuché, ¿no? Ya lo viví antes, ya lo hemos vivido en algún lado. Pues justo como ocurrió aquí en el 2006, que no estaba contemplada la posibilidad legal del recuento de votos total o de un recuento de votos masivo, digamos, quizá no total, pero masivo de las papeletas, de las urnas electorales. Aquí en México se puso esa disposición cuando el margen de resultado entre el primero y el segundo lugar fuera menor al 1%. Recordarán la victoria espuria de Calderón frente a la primera presidencial de López Obrador. Se establece después en la legislación que cuando hay una diferencia menor al 1% se podrá hacer un recuento generalizado, yo no diría total, pero generalizado de los votos. En el caso de Honduras no se tiene contemplada esa posibilidad jurídicamente en el texto, digamos, legislativo, en el texto, perdón, electoral. Entonces, la votación se detiene en el 99,8%, digamos, se cierra ya el recuento electoral, 99,85%, y hay una diferencia de 0,7% entre Nasralla, que es el segundo, y Asfura, que es el primer lugar, digamos. 0,7%, esto es menor al 1%. No solo está esta diferencia menor al 1%, sino que además
los propios consejeros del Consejo Nacional Electoral, en el caso de Honduras, que sería el símil aquí al INE, en diferentes momentos del proceso, entre el 30 de noviembre y el 25 de diciembre, que se da la declaratoria de ganador a Asfura, hacen declaraciones públicas y conferencias de prensa señalando las irregularidades que hubo en el proceso, sobre todo en el sistema del cómputo. Allá se llama TREP, lo que aquí se llama PREP, el programa de resultados electorales preliminares. Allá es plataforma, una cosa así de resultados electorales preliminares, que es lo mismo, el símil. Se hace una denuncia y se hace una denuncia particularmente sobre que hay hacks o hay hackeo al sistema electoral para modificar los datos y para alterar, digamos, la forma en la que se estaban capturando los datos. Lo hace la denuncia el Consejo Nacional Electoral. Además, hace una denuncia también pública sobre la injerencia de organismos internacionales, en este caso de Estados Unidos, sobre preferencias y elecciones de voto, digamos, mandando mensajes directo a la gente sobre quién sí y quién no votar. Y hace un recuento sobre todo de varios paquetes, varios paquetes de urnas, digamos, electorales, que habrían, entre comillas, desaparecido, que no estaban localizados, que no tenían un resguardo correcto, digamos, en el proceso. Eso como breve antecedente. Esto da pie a que en un segundo momento el propio Consejo Nacional Electoral abra un procedimiento que se llama procedimiento especial, de revisión especial, que esto que decía, este escrutinio especial que decía la nota de Telesur. Ese escrutinio especial abrieron 2.400 y tantos paquetes electorales, 2.700, perdón, en un conteo especial, 2.700, justo que eran las que presentaban inconsistencias o irregularidades físicas. 2.700 con irregularidades físicas. Ahí, cuando se hace esta revisión en diciembre, se va acortando el margen de diferencia entre el candidato que quedó en primero y en segundo lugar. En la primera semana, no recuerdo, pero las cifras llegaban a ser hasta de 5 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar. Cuando se abren se hace ese recuento especial, se va reduciendo el margen hasta llegar al 25 de diciembre a 0.7%. ¿Qué es lo que pasa? Que con estas son inconsistencias físicas, inconsistencias en las actas, registros, números, pero sobre el funcionamiento del sistema de captura, el electrónico, el digital, no se puede hacer en ese momento porque la legislación electoral no permite que se haga una revisión in toto, diríamos los abogados, ¿no? En general, en completo del procedimiento. Entonces, esto se lleva al Ministerio Público, ya voy a acabar con el recuento, perdón, se le lleva a la Fiscalía del Ministerio Público, la Fiscalía del Ministerio Público inicia investigaciones sobre las inconsistencias, pero se encuentra con una limitación legal y se la pone de conocimiento al Congreso. El Ministerio Público de allá, la Fiscalía dice, yo no puedo meterme a revisar el sistema electoral, ¿no? Porque tiene un candado constitucional que es justo el candado del Consejo Nacional Electoral. No puedo meter yo a revisar porque es facultad del Consejo Nacional Electoral. Y entonces se queda ahí en un limbo. Hay inconsistencias físicas que se pueden evaluar de acuerdo a la ley, que en el conteo especial, pero estas inconsistencias, irregularidades electrónicas o digitales, no hay un mecanismo para poderlas observar. De acuerdo a la propia fiscalía. La fiscalía lo pone de conocimiento del Congreso y el Congreso es entonces el que inicia un procedimiento, que es este pronunciamiento, un decreto especial, en donde dice, ante la ausencia de mecanismos de revisión, de supervisión del recuento general, porque no hay ni legalmente ni ministerialmente, es decir, no hay delito ni fiscalmente se pueden observar, emito un decreto en el cual le ordeno al Consejo Nacional Electoral que haga un recuento excepcional general del voto por voto. Este fue el que se aprobó en estos días, se lo pasan a la presidenta lo publica y ordena al Consejo Nacional Electoral a que hagan ellos este recuento haciendo una interpretación, digamos, extendida, que lo que se busca es garantizar la transparencia, la legalidad, los votos de la ciudadanía, sin que, o más bien pese a que, no exista este supuesto de recuento de votos uno a uno, recuento total de votos en la legislación electoral vigente. Hasta ahí va, perdón por la larguísima historia, pero hasta ahí está colocado el punto. Me parece, y con eso concluyo, que es muy importante
en términos de transparencia, de legitimidad, de legalidad, que se haga este recuento. Incluso las voces críticas dicen, es que lo que quiere es perpetuarse Xiomara Castro en el poder y que gane su candidata. La candidata de ella quedó en tercer lugar con veintitantos puntos de diferencia, o sea, materialmente no hay posibilidad de que llegue su candidata. Está entre la ultraderecha y la derecha, o sea, no hay mucho margen de elección. Pero me parece que en términos de transparencia, de certidumbre, de confianza, creo que el recuento de voto por voto justo, como está pronunciado en el decreto, ayudaría a aliviar estas tensiones y sobre todo a mandar el mensaje, sí, otra vez a Trump, que ya le mandó un mensaje a Xiomara Castro, de que las decisiones en Honduras se tienen que tomar desde el propio pueblo, con la participación del propio pueblo y no con estas injerencias extranjeras. Perdonen ustedes que me alargué, ya me están poniendo caritas de sueño que están bostezando ahí alguien en el chat, pero bueno, ustedes disculpen, pero me parece importante el contexto. Perdón, perdón. Mira, no le hagas caso a Héctor Rodríguez, que es el que está poniendo eso, aunque después ya pone las carcajadas. Hazle mejor caso a Claudia Guerrero, que dice, gracias, David. Y así es, lo agradecemos todas y todos, mi querido Maxi, abogado, que contextualices también, que coloques también ahí algunos de los elementos que permiten la comprensión mucho más amplia de lo que se está debatiendo y discutiendo en Honduras. Y es además Federico Anaya, mi querido Maxi, abogado, que además Xiomara Castro, que ya la estaremos poniendo a un lado esta carta y esta información sobre las decisiones que están tomando, pues se la dirige a Donald Trump, ¿no? Y claro que llama la atención, ¿no? Porque, pues, ¿qué tendría que estarle diciendo la presidenta de Honduras al presidente de los Estados Unidos? Pareciera rendición de cuentas, pero no, Lo, es... lo invita a que dé seguimiento al proceso, dice, ¿no? Lo Sí, invito a que sí. dé seguimiento al proceso electoral. Pues sí, podría haberle escrito a los mandatarios del mundo, a la OEA, a la CELAC y a Trump y a quien se... En fin, ella lo dirige, también me parece estratégico como lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que el manejo que luego están teniendo ambas mandatarias, pues es una versión mejorada de las respuestas que luego dan algunos mandatarios de otros países, que es una pena a veces la lambonería con Donald Trump, el sometimiento con Donald Trump o la confronta salvaje con Donald Trump, que me parece que en el caso de Xiomara también maneja un perfil estratégico en estas decisiones. Federico, ¿cómo estás leyendo el proceso electoral en Honduras? A ver, yo sí le agradezco a David que nos haya explicado el contexto, porque, a ver, una cosa, sin embargo, que yo extraería de lo que nos acaba de decir David, eh, lo que estamos comentando no es un acto de la presidenta de la República, que todavía está en funciones. El cambio de gobierno es el 27 de enero. Es un acto del Poder Legislativo. O sea, y por eso el compañero que oímos en el reporte de Telesur, decía que le gustaba mucho el lenguaje y decía, sanciono con mi firma el decreto. Bueno, en realidad esa es la manera en que los presidentes en repúblicas constitucionales sancionan decretos. O sea, llega el decreto de la legislatura y para promulgarlo y presentarlo en el periódico oficial, por ejemplo, en México, ponen su firma, sanciono con mi firma. Entonces, no es un acto de Xiomara Castro, es un acto del Congreso. Y eso hay que estar bien claros, porque de otra manera le haces el juego al discurso que también nos advirtió David, en el sentido de que Xiomara Castro lo que quiere es hacer un fraude electoral para beneficiar a su candidata, lo cual es imposible. Tuvo la compañera Rishi Moncada 19.19% de la votación. O sea, ella no está en el debate. La cosa es entre el Partido Liberal, que no es muy liberal, por cierto, eh, que es Salvador Nasralla, y el que aparentemente es el vencedor hasta este momento, que es
Nasri Tito Asfura. La diferencia es de menos del 1% y por eso lo razonable es que haya un conteo voto por voto. Por cierto, esto razonable, esta regla está en los Estados Unidos desde el 1900, donde en aquella época estaban al revés los partidos, pero ya se llamaban demócratas y republicanos, siempre estaban a la mitad del camino y con diferencias chiquititas. Entonces, en casi todos los estados hay recuento automático cuando es, por cierto, es de menos del 5% la diferencia. Entonces, cuando es menos del 1, tienes que contar voto por voto. Qué bueno que el Congreso de Honduras intervino y tomó esta decisión. Ahora, ¿pueden cambiar los resultados? Sí. Y ahí, yo conectaría este tema, que por cierto, otra vez, la República de Honduras en la América Central nos está demostrando que una de las soluciones a la crisis mundial que estamos viviendo es la defensa radical del orden constitucional, que frente al imperio, capaz de que suena muy idealista, porque de todas maneras, como también nos decía la presidenta en funciones en Venezuela, pues es una potencia nuclear. Y si Trump sigue delirando, pues de nada va a servir el derecho constitucional ni el derecho internacional. Pero hay que defender el derecho constitucional. Es lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela y es lo que está haciendo la República de Honduras en la América Central. Qué bueno que lo están haciendo. ¿Podría cambiar el resultado? Sí, tal vez. Y ahí, ojalá ocurriera, porque Honduras está íntimamente conectado con el tema de Venezuela y con el de México. Por otro lado, el Partido Nacional, que es el que ahorita lleva la ventaja, con solo 0.74%, Asfura, es parte del entorno de un presidente de Honduras que ya salió y que fue atrapado, juzgado y condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, Orlando Hernández. Y resulta que el mismo Trump que está acusando a Maduro de estar metido en narcoterrorismo, que alega que tiene que intervenir en México por cuestiones de crimen organizado, Trump, para darle un empujón a Asfura, le dio un indulto al condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos. Entonces, esto no lo digo yo, lo dice la prensa, incluso la prensa conservadora de Estados Unidos. Es una completa inconsistencia. Estados Unidos dice que está luchando contra el narcotráfico, pero cuando le conviene, perdona a un narcotraficante, que los jueces de Estados Unidos ya encontraron que era un narcotraficante. ¿Por qué? Porque le conviene políticamente. En otras palabras, el delirio no hay manera de predecir para dónde se va a ir. Ahora, ¿por qué se dirige, preguntabas Ernesto, Xiomara a el presidente de Estados Unidos? Porque Xiomara no peca de ingenua. Quien está enfrente es el presidente de Estados Unidos, que es un tirano que abusa del poder imperial de su república. Y entonces le tiene que decir, vea usted lo que está pasando y véalo con atención. Con todo lo que usted le está apoyando, eso es mi parafraseo, su candidato, Asfura, apenas tiene una ventaja de 0.74% y habría que hacer el recuento total todavía. Entonces vea usted con atención lo que está ocurriendo. Y un último detalle, Xiomara Castro es la mujer del presidente Zelaya. Y el presidente Zelaya fue víctima hace años de un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se dirige a Donald Trump? Porque el problema es con el tirano de la Casa Blanca. Un tirano que aparte está ejecutando extrajudicialmente a sus propios ciudadanos. Y un último detalle, nada más para completar algo que también dijo David sobre el otro tema. No, la resolución del Senado de Estados Unidos no es simbólica, es una ley. En Estados Unidos, la política internacional es de las dos cámaras. Ahora, ¿por qué ahorita no tiene fuerza de ley todavía? Porque nada más está aprobada en una cámara. Pero ya llegó y esta semana se tiene que discutir en la Cámara de Diputados.
Si la fractura entre los republicanos también se da en la Cámara Baja, hay una posibilidad de que el Congreso completo le diga a Trump que no puede iniciar guerra sin permiso del Congreso. Y eso sí es gravísimo. Entonces, mientras en Honduras hay orden constitucional, en Venezuela hay orden constitucional, en México estamos defendiendo los principios de política exterior constitucionales, en Estados Unidos el orden constitucional está siendo roto por el presidente. Y el Congreso se le está oponiendo. Ahora, ¿hasta dónde pueden llegar? Depende de los votos en la Cámara de Diputados, pero si pasa en diputados ya no va a ser simbólico, va a ser una ley y la tiene que obedecer Trump. Bueno, la debería obedecer Trump, pero el señor delira, ¿verdad? Perdona más, en este último acotación a mi acotación, que tiene razón mi querido Federico, cuando pasa ambas cámaras, quien la debe de publicar o sancionar es Trump. Claro, y podría vetarla, tienes toda la Exacto, razón, tienes toda la exactamente. razón. Y el Entonces, problema es que el Congreso no tiene dos terceras partes para vencer el veto. el veto, Tiene exacto. razón, compañero. Entonces pasó en Senado, tiene que pasar en representantes y luego llegar a Trump para que la publique. Entonces, pues ahí está complicado. Y si la veta, se regresa al Congreso Pero como y no tienen mayoría de dos terceras partes, ahí murió. así es. Bueno, pues la gente agradece mucho también las explicaciones que dan los maxi abogados Federico Anaya y David Peña sobre estos temas tan complejos. Y yo les invitaría también que en otro momento, incluso a ver si se puede esta misma semana, o si no, uno de los temas para el siguiente lunes, es la ley de insurrección Oh, en claro. los Estados Unidos. Creo que valdría muchísimo la pena porque tengo la impresión de que con las actuaciones de ICE, el gobierno de Donald Trump, parte de una posible estrategia es convocar a la ley de insurrección, no ley marcial, no ley de insurrección. La estuve leyendo ahí particularmente estas secciones 251, 52 y 53, que creo que son las que tienen ahí materia para hablar al respecto, porque no le ponen candados al presidente Donald Trump. Y como se está hablando ya además de que pues ya es más del 70% de desaprobación que tiene Donald Trump en los Estados Unidos, están previendo que en las elecciones no les va a ir bien. Así que hay un posible intento de sabotear las propias elecciones, posponerlas. En fin, ya veremos qué sucede. Por eso creo que ese tipo de leyes también valdría la pena pues tener el ángulo y la mirada de las distintas herramientas que puede tener el presidente Donald Trump frente a esto, además de que pues ya hay varios, ya llevo contados 3 congresistas de los Estados Unidos y 2 senadores, una senadora y un senador que ya están hablando de un impeachment, que ya hay elementos para un impeachment. Habrá que ver, también valdría la pena ahí la mirada de ustedes, mi querido David y Federico. Si les parece bien, ahora pasar al tema. Ahora, perdón, perdón, mi querido Ernesto, Adelante. que Ernesto viene con sus anglicismos. Impeachment sería lo que en México equivaldría a un juicio político, digamos, nada más Ujú. como para contexto. Perdón, mi querido Ernesto, pero nada más quería aquí aclarar a la audiencia. Continúa, por favor. Y una aclaración sobre la ley de insurrección. Este, la ley de insurrección es de 1799, Sí, es decir, es de hace 3 siglos. sí, sí, de hecho estuve leyendo varios artículos sobre esa ley, y cuándo fue la última modificación que se le hizo. En fin, hay mucho que abordar de ese tema y qué mejor que con ustedes, mi querido David y Federico. Gracias por la aclaración de lo del impeachment, mi querido David. Yo me voy a empezar a sumar a las críticas que te vayan a hacer. Oye, bueno, pasando ahora al tema de Carlos Manso, que era otro de los temas que pues David proponía, y que además en la semana hubo una detención
que también me gustaría que pudieran abordarla, esta detención de la que era su secretaria o asistente, Yesenia Méndez, y además de eso, pues Omar García Harfuch, pues también ya dio algunos detalles sobre, pues, el autor intelectual y uno de los autores materiales. Así que hay más materia sobre el caso de Carlos Méndez, mi querido David. Así que, Maxi Abogado, tiene usted la palabra. Gracias, mi querido Ernesto. Carlos Manso, dijiste Carlos Méndez. Ah, A gracias. ver, creo que la parte, o colocaba yo ayer en el chat que era importante igual hablar de este caso, por la trascendencia del caso en sí mismo, por todo lo que representó, lo que simbolizó en su momento y sigue simbolizando, sigue representando todavía. Pero sobre todo porque pocas veces vemos investigaciones que se lleven a cabo de una forma, a ver, voy a cuidar las palabras, de una forma ordenada, en donde podamos ir conociendo parcialmente la investigación sin que eso comprometa la investigación. Me parece que ha sido buena la información que se ha dado hasta el momento. No ha comprometido la investigación, es decir, no es que conozcamos hasta el momento si gente se haya pelado, ¿no? Que gente se haya escapado. Y me llama mucho la atención no solo la parte del componente de delincuencia organizada, que creo que era la principal línea de investigación, había en su momento una segunda línea de investigación que era el tema político, o si había alguna referencia en lo político, pero creo que los resultados de esta investigación van concatenando o van liando, van entreverando más bien las dos principales líneas de investigación. Una que tiene que ver con lo criminal, netamente criminal, de un cártel, y la otra que tiene que ver con lo político. Por eso me parecía importante estudiarlo, aquí, digamos, comentarlo. Efectivamente, se ha detenido ya al que le dicen otro licenciado, ¿no? Entiendo que dentro de los cárteles ahora ya hay muchos licenciados, ingenieros, todas estas profesiones que se les ponen de mote a algunos líderes. Entonces hay otro licenciado que opera, o que es uno de los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, que es el que ordena, digamos, el asesinato. Esta persona a su vez contrata a otra persona, creo que se llama Javier o no sé cómo se llama el segundo sujeto, que ya está detenido también, quien a su vez subcontrata al grupo de las cuatro personas que participaron en el día del homicidio, digamos, ¿no? El día del asesinato, entre ellos al autor material que fue abatido en el mismo momento o instantes después de dispararle a Carlos Manso. Así, digamos, se conforma más o menos la estructura de los autores intelectuales o autores mediatos, digamos, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se conoce como autoría intelectual, para contratar, para jalar, digamos, o ordenar que se haga la ejecución y subcontratar a estos grupos de sicarios o este grupo de sicarios. El tema es que cuando se hace este análisis de cómo opera o cómo operó, digamos, esta parte, el brazo delictivo, el brazo delincuencial, se dan cuenta de que el segundo sujeto en la cadena, de abajo del licenciado, el que da la orden para el asesinato, tenía comunicación con la secretaria particular de Carlos Manso. Y antier, hoy es lunes, el viernes, la detención de ella creo que fue el miércoles de la semana pasada, y el viernes, entre viernes y sábado, se da a conocer que se detiene también al encargado de como giras, al encargado de eventos de la propia alcaldía de Uruapan, porque también tendría comunicación con estos sujetos. Es decir, hasta el momento sabemos que hubo una autoría intelectual de un jefe, un líder de un cártel, de la plaza, digamos, o de la zona del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el licenciado, quien a su vez le ordena a otro sujeto que haga la ejecución, y este sujeto coordina en dos vertientes la ejecución con información desde dentro de la alcaldía, desde dentro del propio equipo de Carlos Manso y a su vez coordinando al equipo de sicarios que van y lo ejecutan el 1 de noviembre. Es decir, la actuación hasta el momento, siguiendo la investigación, lo que se sabe es que estos sujetos en la vía material, digamos quienes acudieron el 1 de noviembre a ejecutarlo, tenían información de primera mano desde adentro del equipo cercano de Carlos Manso.
cuando menos de estos dos personajes, de su secretaria particular y de este otro sujeto, no recuerdo el nombre, que es el de giras o el de logística, una cosa así. Creo que es el de logística. Pero bueno, es un cargo dentro de la del propio municipio, ¿no? De la estructura municipal. Entonces, creo que ahí volvemos al punto inicial que eran las dos líneas de investigación, o solo meramente criminal o político. Y creo que aquí vemos, nos damos cuenta dónde están cruzadas las dos líneas. Hay muchos agentes, muchos funcionarios, muchos municipios sobre todo, y algunos estados en donde el cártel, los cárteles literalmente tienen infiltrados, cooptados, comprados, amenazados, como ustedes quieran. Yo no estoy diciendo que todos sean corrupción. Pueden estar amenazados, pueden estar cooptados, pueden estar condicionados, pero que hay una, perdón, relación estrecha, una comunicación estrecha entre agentes políticos y grupos de delincuencia organizada. Creo que una de las, o uno lo que nos da, lo que nos actualiza de nueva cuenta la crisis, las crisis de inseguridad y las crisis de esta connivencia política que se ha tenido en Michoacán es precisamente el asesinato de Carlos Manso. Y creo que ahora con la investigación, el avance en la investigación, nos volvemos a dar cuenta que sigue esta connivencia, esta convivencia y esta, insisto, no sé si es complicidad, amenaza, cooptación, pero de que siguen coexistiendo y tienen canales de comunicación, de operación, incluso conjunta, autoridades locales, yo también presumiría que estatales, quizá en algunos casos hasta federales, con grupos de delincuencia organizada. Entonces, creo que ese es un resultado importante del análisis de la investigación. Creo que la investigación ya no, según la información que se tiene, tampoco va a dar mucho más hacia dónde moverse, dado que se tienen a los detenidos ya de que participaron con el autor material. Se tienen detenidos y sujetos a proceso a los 7 escoltas de Carlos Manso, los 7 que tenía de seguridad en el perímetro. Se tiene detenido al quien ordena el asesinato, a quien opera el asesinato y a estas dos personas de su círculo cercano que proporcionaron información. Creo que con esa, perdón, con esas formas en las que se fue construyendo la investigación y hoy llegando hasta este punto, yo no sé si es el punto final de la investigación, pero llegando a este punto, creo que, insisto, hay que llamar la atención que ha sido hasta el momento una investigación que no ha sido cuestionada, que no ha sido puesta en duda, que no ha sido deslegitimada por ninguno de los actores y me parece importante también hablar sobre eso, ¿no? Es hasta ahorita, insisto, es una investigación que se ha llevado bien, que ha tenido buenos resultados. Sabemos quién ordenó, no sabemos el por qué lo ordenó, pero puede ser presumible. Quién ordenó, cómo se orquestó esta operación y quién proporcionó información del círculo cercano de Carlos Manso, que también es importante, sobre todo porque seguían trabajando en la alcaldía. Ambos fueron detenidos en la alcaldía de Uruapan. Tanto Yesenia como este otro sujeto fueron detenidos en Uruapan operando, seguían trabajando todavía para la actual presidenta municipal Grecia. Y entonces pues colocaba otra vez una alerta en términos de seguridad, de información, y bueno, creo que es una buena acción, un buen golpe, dirían en términos mediáticos, la detención de estos personajes. Gracias, gracias, mi querido David. Federico señala a David, además de que, bueno, está viendo transparencia y parece ser que, pues, casi podríamos decir que por vez primera vemos que se está llevando un caso como se debe y se quiere. No sé si es tu misma apreciación y además preguntaría sobre la aprehensión de Yesenia Méndez y la liberación de ella esa misma noche. Se le detiene y se le libera también, así que no sé, ahí tengo dudas también en ese sentido. Esos serían mis dos planteamientos, mi querido Federico. A ver, yo coincido con David en que es bueno que tengamos transparencia de cómo va avanzando la investigación del caso. Por otro lado, también es correcto que quien esté dando la información es quien está coordinando a todas las fuerzas policiales. Ojo, y aquí hay una cosa bien importante, hay colaboración entre la Federación, que es la Secretaría de Protección Ciudadana, que es García Harfuch,
y el gobierno del estado, específicamente la fiscalía. La fiscalía en Michoacán es autónoma con este esquema todo loco que nos heredó Peña. Y sin embargo, es el Estado colaborando con la Federación para la investigación. Ahora, van cambiando las hipótesis, eso lo discutimos aquí en la mesa en algún momento. Y de manera natural, tú al principio puedes decir una cosa y luego los hechos te van a demostrar que pues, no se corroboró lo que habías pensado al principio. Harfuch había dicho al principio, no tenemos elementos para decir que en el entorno de Carlos Manso hubiera una traición. Y luego resultó que sí la había, y de aparte muy directa, porque era el personal de seguridad que él había escogido quien le traiciona. Y eso se informa. Entonces, ¿estaba mal García Harfuch? No, va diciendo lo que se va descubriendo. Y parece que ese es el camino ahora. En una nota de Milenio que David nos recomendaba revisar, hay una cosa bien interesante porque de repente usan los de Milenio la expresión, hay al menos 8 detenidos, pero luego cuando revisé mis apuntes, yo llegué a 11. Hay que revisar, no tenemos exactamente la cantidad, y ahí importa lo que dice Ernesto. Esta detención de la mujer Yesenia, Yesenia Méndez. Ujú. Yesenia Méndez, es solamente por un momento y en la noche de la detención ya está libre otra vez. Pero hay otra mujer, Flor N., que también parece estar detenida, pero no terminamos de entender cómo. Ahora, a mí no me preocuparía que de pronto en medio de toda la información que está circulando haya inconsistencias porque está avanzando la investigación. Ahora, ¿qué es lo que sí va quedando claro? Uno, que el entorno de Carlos Manso sí estaba comprometido por quienes querían verlo muerto, ¿sí? Y entonces hay elementos ahí fuertes de traición. Ahí una de las cosas más preocupantes, pero no nos sorprende a nadie de los que estamos en esta mesa, es que el encargado de seguridad que había escogido Carlos Manso era un exmilitar. Este, pero eso es un paso adelante. ¿Qué más sabemos acerca del entorno criminal? La investigación nos ha permitido abrir una ventana y darnos cuenta que los muchachos, todos menores de edad, 16, 17 años, que fueron los que ejecutaron el homicidio en sí mismo, y luego fueron ellos mismos ejecutados, habían sido reclutados en centros de atención a drogadicción, en anexos. Bueno, eso es un descubrimiento importante, todo el mundo había estado hablando de que eso pasaba. Bueno, para eso sirven las investigaciones policiales de un caso concreto, para decir aquí encontramos este tipo de conducta, entonces tengamos más atención en estos lugares para evitar que se siga reclutando a adolescentes en situación de riesgo, que es los que están ahí. Eh, Ahora, ¿cuál es el grupo específico? Y es una cosa interesante, el secretario de Seguridad o de Protección Ciudadana Federal insiste, es un grupo generador de violencia, pero no nos termina de quedar claro cuál es el ámbito donde trabaja. Tenemos dos versiones. Lo que nos dice la Secretaría de Protección Federal es que el ámbito es Uruapan, eso es lo que se ha ido descubriendo, pero el fiscal de Michoacán dice que también tienen operaciones en Guanajuato. Eso habrá que verlo. Si, como parece, esto es una investigación seria, van a pasar en varias ocasiones lo que pasó con Yesenia Méndez. Se hace un arresto y luego hay una libertad. Hay que estar muy atentos. Ujú. Si fue posible que un alcalde entrón e irresponsable, en mi opinión, porque estaba llamando a la violencia, este, que había escogido a su propio equipo de seguridad fuera infiltrado, bueno, también puede ser que una investigación que se está llevando bien también sea infiltrada, entonces hay que estar mucho más atentos. Y ahí creo que, termino, es buena la práctica de transparencia porque nos va a ir permitiendo ver no solamente las cosas que son consistentes, sino también metidas de pata e inconsistencias. Por cierto, al principio de la investigación, una de las notas
preocupantes era que una sección completa de la Fiscalía de Michoacán estaba siendo eliminada porque no se podía confiar en ellas. No lo dijo David con antecedentes previos, pero con la crisis de Manso, entraron a limpiar. Pero la buena noticia para los federalistas, han dejado el caso en Michoacán, lo cual, en mi opinión, es correcto, con apoyo federal. Vamos a ver cómo termina. Es tan raro que tengamos una buena investigación que creo que lo que tenemos que hacer sanamente es estar muy atentos, dudar de todo y Sí. ojalá la cosa siga como nos está comentando David, que yo creo que también va bien hasta ahora. Perdona Eso- más, para estos datos justo que decía Federico, que no tenemos claro nadie, por los datos de las personas detenidas, nada más para aclaraciones, Samuel N. es identificado como director de Relaciones Públicas del equipo de Carlos Manso. Esto que decía yo de logística o no sé qué, que no lo ubicaba yo, es Exacto. Y Samuel. él es el que hacía contacto con el Josué N., que es el otro arrestado al mismo momento, que le dicen el viejillo o el viejito. Exacto, el Josué Eulogio, que es uno de los enlaces con el licenciado, que es el jefe Exacto. de la plaza, digamos, ¿no? Era El como, José Eulogio es un taxista, y él es el que habría estado facilitando la comunicación con los muchachos. lo que hacen es ver los celulares, piden los datos referenciados, los datos conservados se le llama, digamos, el registro del uso de los teléfonos, donde se conectan, cómo se conectan los números telefónicos en los que tienes los enlaces, e incluso ya detenidos revisan obviamente el historial de los chats y pues se dan cuenta que que este personaje que era el de Samuel N., Ujú. que es el de ¿cómo le dije hace rato? Se me olvidó. Al director Relaciones públicas. director de Relaciones Públicas le manda la información sobre el día del 1 de noviembre, el retraso de Carlos Manso para llegar al lugar, fotos de dónde se iba a Eso. realizar el lugar, el evento, es decir, gente de su propio círculo cercano compartiendo información, pues yo no diría vital, pero en ese momento sí, era información muy importante sobre los tiempos, dónde iba a estar, cómo se iba a mover Carlos Manso, que a la postre sabemos fueron utilizados para ejecutarlo, ¿no? Entonces, ahí igual este tema de Sí. información, de cómo fluye la información desde adentro hacia estos grupos de delincuencia organizada, insisto, en esta coexistencia o connivencia entre ambos niveles, ¿no? O Y dos esferas. un Pues, detalle, David, ahí hay una cosa importante, porque tú planteas aquí en la mesa, cuando empezamos a discutir este tema, bueno, deberíamos haber podido prevenir. Este, lo que acabas de decirnos nos demuestra, y aparte Harfush lo ha estado diciendo a cada rato, hicimos un cateo y descubrimos más aparatos, entonces investigamos qué es lo que había en la memoria de esos aparatos. Entonces, la tecnología de comunicaciones la puedes reconstruir hacia atrás para saber todo lo que pasó. Eso está ya, bien cuando estás investigando el hecho consumado. Ahora, la pregunta es cómo le haces para utilizar esa tecnología, darle seguimiento y prevenir. Es mucho más complicado y Claro. ahí aparece un pequeño problema que es lo que tiene al Congreso mexicano discutiendo todo el tiempo. Porque ahí lo que tú tendrías que hacer es asegurarte que todos los celulares estén registrados en un solo sistema electrónico que con autorización judicial pueda ser intervenido cuando veas una amenaza. O sea, y ojo, el caso de Carlos Manso en ese sentido es ejemplar. Es obvio que él estaba bajo amenaza. Y entonces debería haberse podido haber activado la investigación a través de medios electrónicos para empezar a monitorear los aparatos en tiempo real. Este, ojo, y aquí estoy diciendo cosas complicadas, porque para eso son las tecnologías de pinchamiento de celulares, que son peligrosísimas si no las estás vigilando ciudadanamente, pero podrían salvar vidas. Entonces, yo creo que este tema, esa investigación, que lo estamos viendo hacia atrás, pero pensemos que podría también hacerse en tiempo real para prevenir. Y eso es una decisión que tenemos que tomar como ciudadanía. ¿Queremos empoderar así a la policía para que pueda prevenir otros asesinatos o tenemos demasiada desconfianza y preferimos que no lo hagan? Yo Que es, estoy por la opción B. Si me das a votar a mí en este momento, eh, doy por la opción eh, B. Tengo exacto. demasiada desconfianza para darles más poder al poder.
Y yo también coincido ahí con el compañero David. Eso ya es bueno, coincidieron acá, me parece muy bien, mi querido David, mi querido Federico, pues ya nos retrasamos, ya está el doctor David Barkin ahí en sala de espera, pero siempre gracias, ya nos quedó un tema pendiente que tiene que ver con el homicidio de una ciudadana estadounidense a manos del ICE allí en los Estados Unidos. Ujú. Bueno, lo dejamos para otra ocasión. Por lo pronto, les mando un fuerte abrazo. Gracias todas y nos vemos la siguiente semana. Abrazos, Hasta gracias luego. saludos a toda la audiencia. Gracias. Pronto, sí, hasta pronto.